por fin llegamos aquí. Este es el lugar del campamento. Banquitos por donde quiera. Las maletas de los templado hasta las caderas, hasta la maleta del todo. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, aquí estamos transformando esta guagua de 59 pasajeros en una casa ambulante. Estamos excited, queremos hacer antes una limpieza de todas las cosas que tenemos que sacar, para entonces saber cómo vamos a acomodar, dónde va qué, pero esto va a estar tremendo. I'm excited. Estamos con la estantería de dentro, sigue cayendo, esto aire acondicionado para afuera, AC, we took it out, the toilet, the old toilet from the bus, took it out. I think it was the best thing we did. It's rusted out, so bueno, mi gente, aquí estamos a ley de nada. Sacamos los aire acondicionados, AC out. Now we got more space. Mira esto, mira qué chulería, era. Esto es bregamos estilo NASA. Mira esto. Hay que inventártela, papá. Bueno, aquí estamos. Sacamos el baño. We took the bathroom here. Took them out. So now we got a bigger room now. Yes. Nice master room. From this wall all the way down. That's pretty big. It's pretty nice. And shower right here. Toilet right here. And forward.
Bueno, un poquito más. Baño. Shower. Master. Estamos trabajando en la escalera, cambiando un poco el diseño de esta escalera. Ya tuve que escuadrar y la queremos hacer tipo Spiral. ¿Cómo se llama esa vaina? Que son como redondas. Y la queremos hacer redonda para que se vea algo chévere. Por aquí para arriba ya compré la lavamanos, nada del otro mundo. Tenemos más o menos lo que son los gabinetes casi cuadrados. ¿Ven? Casi cuadrados. Entonces aquí está la pared de los baños. Esta es la puerta del toilet, el lavamanos, damos reversa, aquí venimos, nos metemos al shower, que ya tú más o menos lo habías visto, nada del otro mundo, ¿okay? Entonces reviramos para acá, aquí está el máster, me va a quedar bastante grande, estoy contento por eso. Va a ser un mastercito chévere para que la vieja esté contenta. Entonces reviramos para atrás y aquí a la mano derecha pues vienen las literas, la lavadora, la nevera, la mesa de comer y por ahí para abajo el caucho acá es recliner y el sofá cama aquí. Así, esa es la que hay, viejo. Ya se ve un poquito mejor. Excelente. Buenos días, buenos días, buenos días. Aquí estamos un día más en esta guaguita. Estamos transformando aquí un RV. Queremos enseñarles por dentro cómo está esto. Todo lo que se ha logrado hasta ahora. Estamos cambiando el sistema de escalera, haciendo la Spiral. Esto es como un patrón. Más o menos esto va renovado completamente nuevo ahora. El piso, un poquito oscuro aquí dentro.
gabinetes. Microwave. Toilet. Shower. Se está presentando tal y como está. Aquí van tres camitas. Ahí están los master aquí. Closet. El aire acondicionado. Para esta pandemia que estamos viviendo hoy, nos tiramos esta misión de hacer lo que estamos haciendo, que tenemos un negocio en Ohio, tenemos que transportar en Ohio, no me gusta volar en avión, por lo tanto pues lo vamos a hacer en transportación como estamos haciendo ahora, manejando mejor, me siento un poco más seguro. Aquí estamos trabajando en esto, ya llevamos ya como algunos 6 meses, lo que va de la pandemia, porque esta guagua era de transportación y durante la pandemia pues decidí, mejor dicho, de transformarla en un RV. Creo que le puedo sacar más producción. Es mucho trabajo. Pensé que era un poco menos trabajo, pero es mucho trabajo. Pero estamos contentos, estamos activados, queremos lograrlo, lo estamos haciendo poco a poco. Tengo un amigo que me está ayudando un montón. Él trabaja renovando botes, haciendo botes, entonces me ayuda mejor qué hacer y qué no hacer. Para mí ha sido una ayuda tremenda, mi hermano Franco. Estuvieron 2 personas más ayudándome, rompiendo todo por dentro. Te hace falta ayuda, si te metes a hacer algo así, necesitas ayuda, necesitas 2 o 3 dinero, necesitas dinero, se va mucho dinero. Si lo quieres hacer bien, necesitas dinero. Me falta estufa, ya tengo la estufa, me falta la nevera, comprarla, el sofá, un montón de cosas todavía. Pero estamos activados, lo voy a hacer, lo voy a lograr y quiero aventurar un ratito por ahí con esto que estoy haciendo. No hay dinero para comprar una, ya que sabemos todos que es cara. Que está viendo este video ya sabe que he investigado. Si está viendo el video es porque te interesa hacer algo así o te interesa comprar una y está buscando información. Mentalmente esto me ha ayudado un montón en la pandemia. Me mantengo ocupado, frustrado un poco porque quiero acabar, pero a la misma vez en paz, tranquilo. Hoy voy a poner el aire acondicionado, les voy a enseñar más adelante lo que estamos haciendo, cómo lo vamos a hacer. Van 2 unidades, los mini split. Creo que es la forma más fácil. Los que van de RV como tal, he escuchado muchos comentarios, eso no sirve, botar dinero. Vamos a trabajar de esta forma a ver qué pasa. Así que nos vemos pronto.